Aclaraciones del ejercicio número 3. En una de las preguntas del ejercicio número 3 se planteaba lo siguiente. ¿Is the floor clean? Nosotros vemos aquí en esta oración que is es el verbo, the floor el sujeto y clean el complemento. Is el verbo, the floor el sujeto y clean el complemento. Al responder a esta pregunta, la respuesta será yes, the floor is clean. Yes, the floor is clean. Si ustedes se dan cuenta, estamos respondiendo yes, the floor. Todo esto es el sujeto, seguido del verbo is y el complemento clean. ¿Qué han hecho muchos de ustedes? Han separado yes, the is floor. O sea, en medio de la palabra del sujeto the floor han puesto is. Yes, the is floor. Lo han separado al sujeto. No es así. La respuesta es como estamos mostrando aquí en la pantalla. Yes, the floor, todo esto es el sujeto, is clean. Recuerden, no tienen por qué separar the floor. Todo es el sujeto. Al responder afirmativamente, tenemos yes, it is. Este it está reemplazando a the floor. ¿Sí? Este yes en esta respuesta corta, it está reemplazando a the floor. Yes, it is. Recuerden, respuesta corta, este it está reemplazando a the floor. En el mismo ejercicio tenían la pregunta, is the cat black? La respuesta afirmativa completa era, yes, the cat is black. Yes, the cat is black. No estoy separando el sujeto. La respuesta negativa, no, the cat isn't black. O caso contrario hubiese sido, no, the cat is not black. La respuesta corta, is the cat black? Yes, it is. Este it está reemplazando al gato, the cat. ¿Sí? Este it está reemplazando, en la respuesta corta, está reemplazando a the cat. Y en la respuesta negativa tendríamos no, it isn't. Cualquiera de las dos respuestas, respuesta completa o respuesta corta, son válidas, de acuerdo a lo que les pidan en el ejercicio. Con los adjetivos demostrativos, estamos indicándoles, según este cuadro, tenemos lo que es singular. ¿Sí? Singular, des, that. Des se utiliza para cosas, objetos o personas que se encuentran cerca de la persona que habla. Cerca, ¿correcto? Cerca de la persona que habla. Entonces, tenemos cerca de la persona que habla. Pero también utilizamos el that, pero lo vamos a utilizar cuando la persona se encuentra lejos, como en el caso de that. Entonces, tenemos el adjetivo demostrativo des, cosas, objetos o personas que están cerca de la persona que habla. Singular. That se utiliza para personas, cosas o animales, pero cuando están lejos de la persona que habla. Ejemplo, this is my house. Esta es mi casa. Si ustedes se fijan atentamente a la figura, la casa se encuentra cerca de la persona que habla. Esta es mi casa. This is my house. El caso opuesto sería that. That is my house. Aquella, esa es mi casa. Pero la casa se encuentra lejos de la persona que habla. This y that estamos utilizando en singular. En plural, el plural de this es this. Y this significa estos, esos. ¿Sí? Se encuentra cerca de la persona que habla. Pero ya hablamos ahora en plural. Ejemplo, these are my dogs. Estos son mis perros. Pero los perritos se encuentran cerca de la persona que habla.
Lo opuesto será those are my dogs. Aquellos son mis perros. Pero en este cuadro, en esta figura, notamos ahora de que los perritos están lejos de la persona que habla. Esta es la parte de los adjetivos demostrativos. Singular, des, cerca de la persona que habla. That, lejos de la persona que habla. El plural de des, this, cerca de la persona que habla, pero en plural, this, y dos, para cosas, objetos o animales que se encuentran lejos de la persona que habla. Estos son los adjetivos demostrativos, singular y plural. Vamos a ver unos ejercicios. Y en esta oportunidad vamos a tratar de oraciones negativas y preguntas. En el lado izquierdo tenemos la oración That is a supermarket. La A. That is a supermarket. Vamos a convertir esta oración afirmativa a una oración negativa. Como tenemos verbo to be, la negación va a ir después del verbo to be. Ejemplo. That is not a supermarket. That is not a supermarket. La negación not después del verbo to be. Ejemplo B. Conviertan esta oración afirmativa a una oración negativa. Those are expensive watches. Those are expensive watches. Tenemos verbo to be. La negación tendrá que ir después del verbo to be. Ejemplo. Those aren't expensive watches. Those aren't expensive watches. Estamos utilizando acá la negación con contracción, pero sigue después del verbo to be. Ejemplo C. This is an important newspaper. This is an important newspaper. Al convertirla a negación, nos va a quedar de la siguiente manera. This isn't an important newspaper. This isn't an important newspaper. La negación después del verbo to be is. Y el ejemplo de these are red shoes. These are red shoes. Conviertan esta oración afirmativa a una oración negativa. Y tendremos these are not red shoes. These are not red shoes. La negación después del verbo to be, are. En el lado derecho vamos a convertir estas oraciones afirmativas a pregunta. Y una vez convertidas a pregunta, vamos a responder afirmativa o negativamente. A. That bottle over there is empty. Al convertirla a pregunta, is tiene que ir delante de that. Ejemplo. Is that bottle over there empty? El verbo to be en primer lugar para hacer pregunta. Vamos a responder afirmativamente. Al responder afirmativamente, tenemos yes, that bottle over there is empty. Yes, that bottle over there is empty. B. This door is narrow. This door is narrow. Conviertan esta oración afirmativa a pregunta. Como tenemos verbo to be is va a tener que ir en primer lugar y la oración o la pregunta será de la siguiente manera. Is this door narrow? Is this door narrow? En primer lugar tenemos el verbo to be para hacer la pregunta. Al responder, nos están sugiriendo que la respuesta sea negativa. La respuesta negativa será no. This door is not narrow. No, this door is not narrow. Respuesta negativa. C. Those are vegetables. Those are vegetables. Conviertan esta oración
afirmativa a una pregunta. Verbo to be are en primer lugar de those. Pregunta. Are those vegetables? Are those vegetables? Y tenemos la respuesta afirmativa. Diremos, yes, those are vegetables. Yes, those are vegetables.